Entonces, quería, no puedo relacionarlo muy bien con lo que iba con esa política pública y con lo que está, con la regla de que quieren imponer para poder regular el mercado, porque uno es ambiental y el otro es para el precio y la demanda. Entonces, ahí me he complicado un poco. Por eso le he preguntado si podía dar como antecedente, ya que al iniciado ha dado la idea de regular todo en base a impuestos y las contribuciones que se hacen. Lo que hay que, en tu caso, por ejemplo, y mire, a ver, la información seguramente la van a encontrar, ¿no? O sea, no es mucho, que creo que hasta en Wikipedia hay esa información, ¿no? De cada uno de estos modelitos, pero en realidad esto va más allá porque se trata del tema de análisis que ustedes puedan hacer. Por ejemplo, en el caso tuyo, Ale, el impuesto piguviano, en realidad apunta a corregir una externalidad, ¿ve? El concepto de externalidad es lo que propone Pigou. Ahora, mira, hay una cosita que hay que entender. Bueno, hay dos cosas que hay que entender, dos elementos que son fundamentales en esto, en tu caso específicamente. Uno, que el impuesto va a corregir una externalidad, puede ser positiva o puede ser negativa. Eso a diferencia de los otros modelitos, ¿no? Que no son correctivos, entre comillas. Por otro lado, quizás tú para ampliar un poquitito más la exposición que tú hagas, puedes relacionar con que a partir del planteamiento de externalidades que hace Pigou, a partir de ahí surge una idea, y esa idea es analizada y estudiada por la economía ambiental, que son las externalidades. Pigou es el padre, le dicen, ¿no? El padre de la economía ambiental, pero dale el enfoque que le estamos dando a partir de la organización industrial, no tanto de la economía ambiental, que al final puede ser una consecuencia, si quieres, entre comillas, no puede ser un resultado, ha sido un resultado. Pero el enfoque no lo hagas desde la economía ambiental. Ese ha sido un efecto, si quieres, de la propuesta que ha hecho Pigou, ¿no? Pero lo que hay que analizar es la parte de la externalidad misma. ¿A qué llama externalidad? ¿Cuáles son las externalidades positivas y negativas? ¿Cuál es la propuesta de solución que hace Pigou en función a esas externalidades a partir del impuesto, por ejemplo, etcétera, etcétera? ¿No ve? Entonces, más o menos ese sería el enfoque. ¿Dan cuenta? Entonces, para eso tienen que leer la propuesta, que no es complicada en realidad. Simplemente aquí lo que está en juego, si quieren, es la capacidad de análisis que ustedes tengan en cuanto se refiere a estos modelitos. ¿Entiende? Ese es el tema. Para eso tienen que leer un poco más, ¿no? Tienen que meterse más en la teoría de estos elementos que les he dado. ¿Ok? ¿Tú, Clau? ¿Te ha tocado Ramsey? Sí. ¿Y cómo te ha ido? Bien, o sea, no sé a qué se refiere, hasta dónde hemos llegado, cómo hemos entendido lo demás. Bueno, en mi caso, yo he leído, sí, el artículo que él ha publicado, no he encontrado en español, entonces lo he encontrado en inglés y eso lo he leído. Y bueno, están algunas de las ecuaciones que he desarrollado en mi presentación. No sé hasta dónde más o no sé. Okay. ¿Has entendido la propuesta que está haciendo Ramsey? No sé. Sí, o sea, yo me imagino que sí. Usted podría decirnos si hemos entendido o no, quizá, en nuestras exposiciones. Ok. No, y no dudo que hayan entendido, en realidad, no era la pregunta esa, sino me refiero al hecho de que si se ha entendido la forma de cómo se explica el modelito, ¿no? Porque como les digo, la información que nosotros tenemos a mano no es muy fácil, no es una lectura simple, ¿no? Son lecturas, de hecho, un poquito más complicadas.
A eso me iba, ¿no? O sea, obviamente tienen que entender, si no estamos fregados. Pero bueno, si no hay ningún problema. Por ese lado, Clau, me alegro. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que ustedes planteen una buena exposición. Y ya les decía, estoy insistiendo en el tema de que los demás podamos entender hacia dónde va la propuesta que cada uno ha hecho, ¿no? Por eso les proponía que lo puedan presentar a partir de una introducción, antecedentes quizás, el desarrollo mismo de la propuesta y algunas conclusiones, ¿no? Esto para tener un poquito más claro el trabajo. Ahora, la pregunta era si ustedes están listos ahorita ya para que comencemos o es que necesitan un poquito de tiempo para argumentar más. Ese es el término, argumentar más el trabajo. Henry, ¿estás ahí? Pues por ahí va la pregunta. Por eso les hacía estos comentarios. No sé qué opinan. Deben ustedes. A ver, los cuatro. ¿Qué pasa? Licenciado, en mi caso tendría que hacer esta comparación que me dijo, profundizar más en la organización industrial, porque, como le decía, no sabía cómo enlazarlo para poder entender los mercados. ¿Ya? ¿Qué dice Josué? No sé, yo he tratado de mandar, como le dije, he tratado de enlazarlo con lo que usted me dijo sobre el mercado y las empresas. Ajá. Y más que todo enfocarme en lo que es la regla principal, ¿no? Que nos trata de ayudar, trata de indicar, ¿no? Sobre la imposición del gravamen del impuesto a la renta capital y las elasticidades que tenga sobre el precio y el precio del consumidor. Eso trata de ponerlo más que todo en cuanto a teoría, ¿no? Y dar un pequeño ejemplo para poder entenderlo un poco mejor. Pero hasta ahí, porque tampoco es que haya mucha en cuanto a explicación así bien realizada, no hay una explicación así, hay que tratar de leerlo, como dice usted, a más profundidad para poder explicarlo al 100%. Okay. Quizá tal vez podamos exponerlo y tal vez verlo de ahí y tal vez mejorar después. Para que también usted vea cómo están los trabajos y ya para la próxima tal vez mejorarlo y dar unas conclusiones más aparte. Ya, lo que no me gustaría es tomar muchas clases en esto tampoco, ¿no? O sea, digamos que hoy día hasta la siguiente máximo. No darle mucho tiempo a esto tampoco. Ok, ¿tú qué dices, José Manuel? ¿Ya? Clau. Sí, licenciado, pues que vea que hasta dónde hemos entendido, hasta dónde hemos podido desarrollar las reglas que nos ha dado y si tiene alguna sugerencia más o quería que lo extendamos de otra manera, pues podría sugerirnos y lo podríamos hacer y compartir con los compañeros de alguna manera. Ya, ok. Entonces vamos a comenzar en el orden, ¿ok? En el orden que hemos planteado, ¿ya? Para los compañeros que no van a exponer ahora, yo les voy a pedir por favor el máximo de atención, porque al final, como dije en la anterior clase, ustedes tienen el chance de también ganar puntaje, participando, aportando a los temas, porque al final estos temas son para todos, ¿no? Quizás en el próximo examen va a incluir esto. Entonces, sería bueno que todos, la idea es que todos dominen esta parte, ¿ok? Pueden ampliar, pueden aportar, pueden preguntar, pero obviamente cualquier aporte va a ser calificado, no en la pregunta, ¿no? Lógicamente. Pero sí pueden aportar. Igual, obviamente, si tienen alguna duda también la pueden hacer, ¿no? A sus compañeros dentro del margen de lo expuesto, ¿ok?
Eh, tenemos el orden de Ale primero, Claudia después, José Manuel sigue y después Josué. En ese orden. ¿Bueno? Ok. Entonces, a ver, como dice la mayoría, Ale, lo que tengan y en función a eso después vamos a ampliar un poquito más. ¿Ok? Sí, licenciado, no hay problema. Les pido, por favor, compañeros, cualquier rato los llamo, así que estén aquí atentos, ¿ok? Pueden apagar cámaras, salvo el que va a exponer, o a menos que hagan una presentación, ¿no? Vamos a estar aquí mirando. Pero no se retiren, por favor, a cualquiera lo llamo cualquier rato. Dale. Tienes 15 minutos, son las 6:10. Tienes 15 minutos de 25. ¿Ok? Ya. Comenzamos. Ya les voy a empezar a compartir. ¿Me confirman si ven, por favor? Sí se ve. Dice conclusiones. Ya. ¿Ahora sí, Lizán? Sí, dice conclusiones, pero. No, está en la primera diapositiva, Lizán. No, yo estoy viendo que dice conclusiones. Por si acaso para acá. Mira, a mí me ha pasado lo mismo. Si quieres cambiar de la diapositiva 1 a la 2, te sales de la presentación en grande, digamos, te sales, cambias la diapositiva y vuelves a la presentación en grande. Bien, Lizán. ¿Ahora sí, Lizán? Ahora sí. La primera. No quiere compartir. Dicen si le puedo pasarle a su WhatsApp o algo así. No quiere compartir. Está compartiendo. No, dice, no quiere prestar las diapositivas. A ver, dale. Ya ha subido. ¿Sí? Sí. Ya. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó exponer la regla de Pillot. Mi nombre es Alejandra Mercado. En la introducción, bueno, los impuestos pillovianos son un tipo de impuesto que busca corregir una externalidad negativa y positiva. Este impuesto es llamado también pilloviano en honor al economista británico Arthur Pillot. Arthur Cecil Pillot nació el 18 de noviembre de 1877 en Ryde y murió el 7 de marzo de 1959 en Cambridge. Fue un economista inglés conocido por sus trabajos en la economía del bienestar, otras cuestiones económicas sobre las que investigó fueron los ciclos económicos, los impuestos y el desempleo. Para poder entender un poquito de lo que es la regla pilloviana, vamos a hablar de las externalidades. Las externalidades son acciones de terceros que generan efectos en nuestro patrimonio, ya que en economía más que todo lo ven como les digo, de una manera involuntaria. ¿Qué se quiere de una manera involuntaria?
Existen dos tipos de externalidades, que son las externalidades positivas y las externalidades negativas. Las externalidades positivas es lo que transfiere un beneficio. El ejemplo más conocido de una externalidad positiva es cuando el buen vecino de algún barrio riega su jardín, o sea, hace algo que afecta positivamente de manera indirecta a todos sus vecinos, ya que si al regar y está como en una bajada, la tierra se va a ir humedeciendo por más que el vecino no riegue su jardín. Y las externalidades negativas es las transferencias de algo de costos, que esto genera un daño. Esto lo han tomado más que todo en la contaminación ambiental, que una empresa o fábrica al momento de producir está generando un humo y todos respiramos eso. O si no, las congestiones. Si sabemos que si ahora pico hay muchos autos en la calle, salimos con nuestro auto aunque sea para ir al supermercado. Ese ejemplo se da. Se impuso una política pública. Esto se impuso para poder regular el mercado y también regular el mercado con el Estado. Aquí Pilló dice que deberíamos generar una contribución para internalizar la externalidad. ¿A qué se refería con esto? A que si nosotros como empresa o como dueños de algo contaminamos algo, puede ser el lago, entonces por la contaminación tendríamos que pagarlo, o si no, generar impuestos para poder limpiarlo. Entonces, aquí las contribuciones que él se refería eran los impuestos, que los impuestos regrava la renta, genera un valor agregado en las ventas. Aparte de eso, dijo que puede hacer las tasas, ya que las tasas son unas tarifas que cobra el Estado por los servicios que se presta. Entonces, ¿qué dice? Que si al momento de que yo como contaminador afecto, a mí me tendrían que cobrar ya sea un impuesto o una tasa para poder hacer que el gobierno al momento de cobrar eso puedan terminar limpiando el lago o lo que contamine o quiere reparar el daño que causó. Y las contribuciones que es lo que cobra el Estado por un fin específico para hacer una obra pública. De esta manera puede recaudar para poder pagar a externos del Estado y poder tener la solución al problema de la contaminación. Y por ejemplo, para hacer una carretera, a todos los que beneficia tendría que pagar, cobrar un impuesto o una tasa para poder generar esta carretera. Lo primero que se dice esto es que se tiene que pagar un costo primario, ya que el Estado tiene que cubrir por la acción que se hizo para corregir todos los daños que se hicieron. Esto lo tomaron como una regulación de problemas ambientales, no para hacer negocio. Por eso no se utilizan multas, sino porque la multa es una multa alta genera corrupción y una multa baja se sigue contaminando, porque puedo pagar la multa y seguir contaminando y en sí el Estado no hace nada y es algo que va en vano. Daron un ejemplo con que en Boston, en Estados Unidos, el puerto de Baltimore lo limpiaron y ahora se hizo algo muy, más atractivo.
La idea era recuperar espacios urbanos. La regla de Pilló, que lo están tomando como una elasticidad inversa. La mejor manera de obtener una recaudación con un sistema de impuestos es bajo las tasas que se hace progresivamente más altas a medida que pasamos las actividades de demanda u oferta muy elásticas a actividades donde se demanda una oferta o progresivamente menos elástica. Esto podría hacer llegar a algo óptimo, ya que para obtener la recaudación de lo grabado solamente a un bien, si éste tuviera una demanda u oferta completamente inelástica, ya que el costo del bienestar sería nulo, si no se llega a alterarse la cantidad consumida ni la asignación de recursos. O sea que el fisco recaudaría un monto fijo en impuestos independientemente de uno. En las conclusiones que llega el licenciado, se aplica la regla de Pilló para poder obtener una recaudación determinada, generando el mínimo coste de eficiencia en el sistema económico, o sea que haya un menor exceso de gravamen. Los tipos impositivos deberán ser más elevados cuanto menos elasticidad de demanda tenga el bien o viceversa. Eso sería, licenciado. Okay. Mira, hay varias cosas que hay que considerar en esto, que hay que completar. Por ejemplo, ¿qué pasa con la eficiencia de los mercados? Este impuesto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué te pregunto esto? Porque no nos olvidemos que trata de la eficiencia de los mercados. Se internalizan los costos de las externalidades, pueden ser a los productores o pueden ser a los consumidores. Entonces, lo que hay que ampliar en este caso es la explicación de qué es lo que sucede específicamente con el tema de la eficiencia en el mercado. Ahora, otra cosa, ¿qué pasa con las fallas de mercado a partir de la aplicación de este impuesto? Por ejemplo, es otro tema importante. Porque no nos olvidemos que en muchos casos se analiza la aplicación de este impuesto en mercados de situaciones oligopólicas. Pero ¿qué pasa con un monopolio, por ejemplo? ¿No? A partir de la aplicación de este impuesto, o de la ejecución, si quieren, del impuesto, ¿no? Es otro tema también que hay que analizar. Y por último, ¿qué entendemos por externalidad? Podemos entender el concepto de externalidad, pero lo que pasa es que una externalidad puede ser positiva o puede ser negativa, eso sabemos. Puede ser un costo o un beneficio en la producción, pero esto tú sabes que no se refleja en el precio de mercado sobre todo. Entonces, hay que analizar el concepto también de externalidad, ¿ok? Hay que ver desde el análisis que tú hagas de este impuesto, tiene que partir del análisis del concepto de externalidad, porque hay muchos elementos que nosotros podríamos considerar una externalidad y podría no serlo. Entonces tendría que quedarnos claro el concepto, desde el concepto, ¿ok? Bueno, son esos tres elementitos que son sencillos, pero que sería bueno que los amplíes. ¿Ok? Ok. Ya, licenciado. Está bien. Ya. Claudia, me toca a Claudia, ¿no? Claudia con la regla de Ramsey. Sí, licenciado. A ver, ¿se puede ver? Sí. Ya, está bien. Siguiente, por favor. 15 minutos tienes, es decir, 25 ahorita. Ya. Entonces, primero, Ramsey nació en 1903. Se graduó como matemático y llegó a ser catedrático de esa materia, pero como estudiante y profesor estaba más interesado en
la economía y sobre todo en la filosofía. Conoció a John Maynard Keynes y murió en 1930, muy, muy joven. Sin embargo, el modelo de Ramsey es uno de los más usados por la macroeconomía. Siguiente, por favor. Ya, la imposición óptima se ha analizado desde muy diversas perspectivas. Uno de los primeros trabajos es precisamente el artículo publicado en 1927 por Ramsey, titulado Una contribución a la teoría de la imposición o de los impuestos, sobre la base del análisis del equilibrio general y utilizando una función de utilidad, es que busca una estructura óptima de la imposición sobre los bienes. El trabajo de Ramsey ha dado lugar a una muy abundante literatura sobre el tema, porque Ramsey fue muy restrictivo y solo se centró en la estructura óptima. Así, en esta obra, se centra en la imposición óptima, de manera que los ingresos y la utilidad se maximicen, pero también de este artículo se deriva el concepto de fijación de precios de Ramsey, utilizado para calcular el precio que una empresa monopolista debe establecer con el fin de maximizar el bienestar social sujeta a una limitación de beneficios. Siguiente, por favor. Entonces, en su artículo, nos señala que el tema que va a abordar es si una determinada renta debe recaudarse mediante impuestos proporcionales sobre algunos o todos los usos de la renta, o sea, la compra de bienes, siendo posiblemente los impuestos sobre los diferentes usos a diferentes tipos una solución. Por lo que cuestiona si deberían ajustarse estas tarifas impositivas para que la disminución en la utilidad sea mínima. Para él, no debería, el hecho de que no haya diferenciación entre los bienes es completamente erróneo. Y el efecto de la tributación en sí es transferir ingresos, en primer lugar, de los individuos al Estado y posteriormente otra transferencia a los rentistas y pensionistas. Siguiente, por favor. Entonces, él parte de una economía cerrada y con un agente representativo. Supone que hay un total de N mercancías en las que se gastan las rentas y las cantidades de ellas se producen en una unidad de tiempo, usando una utilidad neta para producir. Ahí vemos la derivada de la utilidad con respecto a un producto que va a ser igual a la tasa de impuestos. Y también vemos que esta sumatoria de los impuestos por la cantidad de mercancías va a ser igual al ingreso. Esta sería la restricción que él utiliza. Siguiente, por favor. Por lo que dado un ingreso, R, la pregunta es ¿cómo deberían elegirse los lambda, que es la tasa de imposición, para que los valores de las X dadas por las ecuaciones que les mostré hagan de la utilidad un máximo? Es decir, que se debe maximizar esa última ecuación y de esa manera considera las condiciones de un máximo que se obtienen principalmente mediante la aplicación de multiplicadores de Lagrange. Y de esa manera, ahora suponiendo que R y los lambda podrían ser infinitos, obtiene esta tercera ecuación que está en la diapositiva, que es la primera. Y de esa manera, la solución de los lambda o de los tipos de impuestos vendrían dados por estas dos últimas ecuaciones. Es decir, que la producción de cada bien, la última ecuación nos dice que debe disminuir en la misma proporción. Siguiente, por favor. Las tasas deben ser tales que disminuyan la proporción de todas las mercancías en la misma proporción. Y ahí nos muestra una tasa impositiva que va a maximizar la utilidad. Siguiente, por favor.
manera, también considera las elasticidades. Por ejemplo, aquí mu es el impuesto ad valorem, rho es la elasticidad de la demanda, epsilon es la elasticidad de la oferta de las cosas en general, y se obtiene esta primera ecuación y posteriormente esta segunda. En realidad hace un conjunto de 14 ecuaciones para obtener eso de las proporcionalidades y esto de acá de las elasticidades. Y de esa manera Ramsey establece que los bienes y servicios con mayor elasticidad de consumo deben de ser gravados a tasas más bajas y los bienes y servicios con baja elasticidad de consumo deben ser gravados con tasas impositivas más altas. Esto debido a que los impuestos que se aplican a bienes y servicios cuya demanda es inelástica o esta es baja causan una menor distorsión, ya que los consumidores seguirán adquiriendo estos bienes y los bienes con mayor elasticidad deben de gravarse a tasas de manera que el incremento en el precio sea lo más bajo posible y de esta manera no se desaliente el consumo, o sea que se genere menos distorsión. Siguiente, por favor. Ya. Por lo que de esta manera, la regla de Ramsey sería, o nos indica, que los impuestos óptimos deben ser aquellos que conlleven una reducción igual del consumo de cada bien gravado, por lo que se debe imponer en mayor forma a aquellos bienes cuya demanda es más inelástica. Siguiente, por favor. Ya, esta teoría, según él, puede ser útil. Por ejemplo, si una mercancía se produce por varios o diferentes métodos, por ejemplo, si dos empresas están produciendo un mismo bien, las imposiciones o las tasas de impuestos deberían ser diferentes en cada una para que la disminución en la demanda sea proporcional. O sea, también nos señala, por ejemplo, en bienes complementarios, como el vino, la cerveza o licores, o esos bienes competitivos. Los complementarios serían el té y el azúcar, y en este punto la regla sería observar que los impuestos sean tales que tampoco alteren las proporciones en las que se consume. Por ejemplo, en el caso de los motores, como él nació a principios del siglo XX, nos muestra que la utilidad de su regla puede servir para la imposición de los motores. Por ejemplo, podemos separar primero los impuestos para que compensen los daños en las carreteras, pero a la vez estos impuestos deben, en la medida, distribuirse de acuerdo con su teoría, colocarse, por ejemplo, en parte a la gasolina, en parte a los automóviles, para no alterar la proporción entre el consumo y así distribuirse entre las diferentes marcas de automóviles para reducir la producción de estas en la misma proporción. Siguiente, por favor. Ya. De esta manera, lo que nos muestra su regla es no en sí un enfoque de equidad, sino él mismo señala que, que va a descuidar el tema de la distribución, ya que la regla nos muestra que al tener o al gravar los impuestos a bienes que sean más inelásticos, estos llegarían a bienes de consumo, por ejemplo, de la canasta familiar, y esto llegaría a ser negativo para las personas que poseen menos recursos porque, por ejemplo, los bienes de lujo que tienen alta elasticidad serían gravados de menor manera, entonces no resulta socialmente aceptable o positivo para la distribución. Él tiene un enfoque más en la eficiencia y como era matemático, entonces se centra más en los modelos matemáticos y en cómo la economía puede ser más eficiente. Y a partir de esta regla puede desarrollarse los precios de Ramsey. La conclusión de este trabajo nos muestra esta imposición óptima
fue más desarrollada y más tomada en cuenta por ejemplo, Marcel Boitou, Baumol y Brandford, y por muchos más autores. Y siguiente, por favor. Por ejemplo, en 1954, Marcel extendió la aplicación de las tarifas de a las que él había llegado en 1927, llegando a las tarifas que podrían aplicarse en un monopolio público. Y en la diapositiva podemos ver, por ejemplo, la K, que es el número de Ramsay, y también señala que la imposición debe ir en cuanto a los monopolios naturales a los bienes. Por ejemplo, con los precios de Ramsay, el margen del precio sobre el costo marginal debe ser inverso a la elasticidad precio de la demanda. Cuanto más elástica es la demanda del producto, menor va a ser el margen del beneficio. Por ejemplo, esta ecuación nos muestra que el precio y el costo marginal correspondientes al bien o servicio deben ir, o sea, y están en función al número que él desarrolló para que se cumpla el presupuesto planteado para la optimización, y también de esa manera considera las elasticidades para la imposición óptima. Ramsay muere en 1930 y ya muchos economistas utilizan de base sus artículos para colocar propuestas alternativas con respecto a la elasticidad y la imposición. Eso sería. Ok. Ahora, dentro de la aplicación que haces, el planteamiento que hace Ramsay parte de un escenario medio, no sé si medio raro, ¿no? Porque el escenario que plantea Ramsay está basado en una economía cerrada, con precios fijos, ¿no? Y además, esto en función a rendimientos constantes a escala. Ese es un escenario que tal vez podrías ampliar un poquito en la explicación, por un lado. Por otro lado, de acuerdo a lo que yo he leído, este planteamiento que hace Ramsay también está relacionado más con un mercado, con un mercado imperfecto a partir de quizás más que un monopolio, un monopsonio. ¿Qué significa esto? Que simplemente hace referencia a un solo consumidor y varias empresas, ¿no ve? De hecho, la competitividad es mayor cuando hay un solo consumidor. Ese es otro elemento que tal vez podrías ampliar un poquito para la siguiente clase. Después, en función a lo que plantea Ramsay, también surge la pregunta de que cuál en realidad es el vector óptimo, ¿no?, de impuestos indirectos que él plantea. ¿Cuál es el vector de impuestos indirectos óptimo desde el punto de vista de la eficiencia, como tú mencionabas? Porque él hace, ¿qué te digo? A ver, él restaura el concepto de eficiencia paretiana, ¿no? Se basa mucho en el concepto de la eficiencia de Pareto. Retrotrae ese modelito y es la base de su propuesta también. Y por último, partiendo de ese concepto de eficiencia también, ¿por qué él habla de impuestos indirectos como base de su teoría y no se podría cumplir lo que él plantea desde el punto de vista de la eficiencia con impuestos de suma fija, por ejemplo? Esa es una pregunta que surge a partir del planteamiento que hace Ramsay. Entonces, siempre apuntando al concepto clásico de eficiencia de Pareto, ¿no? Entonces, tal vez esos elementos, Claudita, por ahí nos puedes ayudar a ampliar un poquito más para la siguiente clase, ¿no? Para que quede un poquito más claro este tema.
Es muy, muy interesante esta propuesta que hace Ramsey, pero quizás podríamos ampliar un poco más en ese sentido. ¿Ok? Clau, ¿me has escuchado? Sí, Ok. José Manuel, ¿cómo estás? Sí. Está ya, ahora sí. Dice B.
Ok. A ver, hay varios aspectos que me gustaría me gustaría mencionarlos para que los complementes la siguiente clase. Partamos del hecho de que ¿por qué no se puede aplicar un impuesto al ocio? Y esto sería más óptimo, porque no tendría, el Estado no tendría que abusar, digamos, en implementar gravámenes a todo lo relacionado con el ocio. Sí, más bien le podría poner un gravamen al ocio de manera directa. ¿Por qué no se puede? Y no estoy tomando examen, ¿no? Para nada, simplemente son aspectos que quizás serían buenos reforzarlos, digamos, ¿no? Ahora, el tema, de hecho, el modelito este de Corlett-Hage es una complementariedad al modelo de Ramsey. Es una ampliación, no sé si vale el término, ¿no? Solo que está destinado a un concepto más de ocio y como tú planteabas bien, como no se puede grabar el ocio de manera directa, pero la pregunta siempre está ahí de por qué no, porque es más óptimo además hacerlo, sería más óptimo hacerlo, o es que ya se puede hacer, ¿no ves? Esa es una pregunta que queda ahí en el aire para la siguiente clase. ¿Qué pasa con la eficiencia? Porque en realidad el grabar a aquellos productos, si quieren, que están relacionados con el ocio como tal, implica de alguna manera, y además tomando tu ejemplo reciente de este gobierno, implica un ataque a la eficiencia, ¿no? Valga el término. Estás generando ineficiencia en el mercado. Lo que tú decías ahorita, porque le suben el impuesto, le ponen un impuesto a Netflix. Netflix simplemente o se retira del mercado porque tiene una mayor demanda en mercados externos, o no sube el precio, lo que implica ya de alguna manera ciertos niveles de ineficiencia en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento entonces se debe aplicar este concepto? Ahora, ¿qué pasa con la eficiencia-precio? También. Ese es otro aspecto que también hay que analizarlo. No simplemente a modo de ampliar un poquitito más el análisis que tú has hecho, José Manuel. ¿Es eficiente grabar aspectos complementarios o servicios o bienes complementarios al ocio? ¿O sería más eficiente, hablando de eficiencia, no de optimidad, ¿no ve? No de óptimo, sino de eficiencia? ¿O sería más eficiente grabar el ocio como tal? Esa es otra pregunta que queda ahí, ¿no? Habría que hacer un poquito más de análisis respecto a esto, ¿ok? Lo que pasa es que este modelo ha sido planteado hace muchos años atrás y en su momento no se veía, se entendía un concepto diferente de ocio, ¿no ve? A lo que hoy día nosotros entendemos lo que es, ¿no? O a lo que conocemos en todo caso. Lo que significa que en ese momento el no aplicar políticas impositivas de manera directa al ocio podría ser seguramente algo óptimo en ese momento, pero hoy día no. Hoy día nosotros tenemos un concepto diferente de lo que es ocio. Entonces, a modo de ampliar el análisis, quizás podríamos responder a eso la siguiente pregunta, ¿no? Por ese lado podríamos ir en el análisis que hagamos. ¿Ok? José Manuel. Ok. ¿Y quién? Josué, ¿no? ¿Tú sigues? Sí. Ok. Dale, compañero. Tienes 5 minutos. Ya, licenciado. No, dale, con calma. Creo que no se ve, ¿no? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Ya. Ahora sí. ¿Ahí se ve, licenciado? Sí, se ve. Ya. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, licenciado. A mí me tocó la regla de Atkinson y Stiglitz. Como introducción, tengo que previamente al Sir Anthony Berners Atkinson, que nació en 1944 y murió en 2017.
fue un economista británico, profesor centenario en London School of Economics, investigador principal de Nuffield College de Oxford. Y también tengo a Joseph Eugene Stiglitz, que es un americano economista, analista de políticas públicas y un profesor de la Universidad de Columbia. Recibió el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2001 y medalla John Bates Clark de 1979. Bueno, tenemos como introducción al teorema de Atkinson y Stiglitz, que es un teorema de la economía pública que establece que cuando la función de utilidad es separable entre el trabajo y todas las mercancías, no es necesario emplear impuestos directos. Pero si el gobierno prefiere usar este tipo de impuestos, se desarrolla un impuesto que sea no lineal sobre la renta, que no sea directamente proporcional o que no tenga el mismo efecto en distintos tipos de rentas. En cuanto a un artículo fundamental de estos dos autores, el teorema de Atkinson y Stiglitz, que es de 1976, debate sobre lo que es la imposición óptima sobre la renta del capital, en lo que se basa las 4 reglas que estamos exponiendo. Entonces, debido a que esta imposición sobre la renta se interpreta como la imposición del consumo futuro en exceso de la imposición del consumo presente. ¿A qué nos referimos con esto? Que nos hace una imposición de un tipo de impuesto en el futuro a exceso de los consumos presentes que ya tenemos ahora, ¿no? Para disminuir el consumo al nivel al nivel actual que estamos llevando, ¿no? El consumo mundial. El teorema implica que los gobiernos deben abstenerse de aplicar impuestos sobre la renta del capital, salvo si la imposición sobre la renta no es lineal, lo cual es una opción, ya que la imposición sobre la renta del capital no mejoraría la equidad en comparación con el impuesto sobre la renta no lineal, mientras que además distorsionaría los ahorros, ya que al poner la imposición sobre la renta, podríamos distorsionar la renta capital, como menciona Atkinson y Stiglitz, distorsionaría los ahorros, ya que imponer un impuesto mediante estos puede causar problemas en cuanto al momento de ahorrar, de seguir ahorrando, o al momento de gastar ese tipo de ahorro, de lo cual voy a explicar más adelante. La regla de Atkinson y Stiglitz fue resultado generalmente de la regla de Ramsey. En esta es conocida como hay 2 tipos de reglas, como mencionaba, la cual es la regla de las reducciones proporcionales iguales, en la cual los impuestos óptimos deben ser tales que induzcan a una reducción igual, en proporción a la cantidad inicial del consumo de cada bien. Entonces, explicamos esto como que la reducción debe ser proporcionalmente igual a los óptimos que tengan de los impuestos. Entonces, tiene que ser proporcional tanto un impuesto a la renta como a la cantidad inicial del consumo de cada bien. Si bien la demanda de cada bien es independiente de los precios de los otros bienes, entonces esta regla se traduce en la conocida como la regla de la elasticidad inversa, en la cual habría que gravar aquellos bienes cuya demanda fuese más inelástica. Entonces, en la cual debíamos poner un impuesto a aquellos bienes cuya demanda sea mucho más inelástica que las rentas o como los bienes de consumo. La regla de Atkinson y Stiglitz en 1980 nos demuestra que las percepciones de la teoría de la imposición óptima sobre el consumo pueden ayudar a analizar lo que es el gravar la renta, incluida la del capital o el consumo final. La imposición de esta renta total es gravar a los ahorros o los rendimientos futuros, mientras que un impuesto sobre el consumo final grava los ahorros solo en el momento que se realiza el gasto. Como mencionaba anteriormente, la imposición de este impuesto sobre la renta de capital en cuanto a los ahorros nos
y también sus rendimientos futuros, nos impondrían un tipo de impuesto a todo tipo de ahorro que estemos realizando durante todo un tiempo. Mientras que otro tipo de impuesto se puede tomar en cuanto al consumo final, de cuánto tiempo hayas ahorrado, pero en el momento se pone el impuesto al momento de realizar el gasto, ¿no? Entonces, bajo el supuesto de esta renta total, el precio pagado por cada unidad de capital tomada a préstamo es superior al precio recibido por parte de la gente que ha ahorrado. Perdón, Josué, una consultita. Sí. Perdón que te corte. ¿Cuántas diapositivas tienes? Son 15, licenciado, más el ejemplo. Ya, porque sabes que te sugiero, ahorita son las 7:05, te sugiero que si podríamos comenzar contigo la siguiente clase, porque al final vamos a entendernos mucho, y sobre eso hacemos algunos aportes, digamos, ¿no? Sobre lo tuyo. Empezamos contigo y después continúan ya tus compañeros en base al complemento que deben hacer, digamos, ¿no? A lo que deben complementar. Sí, está bien, licenciado, no hay ningún problema. Así para que lo hagas con más calmita, te digo. Tranquilo. Claro que sí, no hay ningún problema, licenciado. Ok, ya muchachos queridos, entonces vamos a quedar aquí. Nos vemos la siguiente clase, ¿ok? José Manuel. ¿Las qué? No, en realidad son comentarios que sería bueno que ustedes los consideren para ampliar un poquitito más la exposición, que es el trabajo que han hecho. Esa es la idea, ¿no? Que esos comentarios sean para complementar el trabajo. No son preguntas en realidad, son más comentarios. Claro, tienen que complementar el trabajo, pues en base a lo que más o menos, no se ha observado, sino se ha complementado, ese es el tema. No son observaciones, son complementaciones en realidad, ¿no? Para mejorar un poquito más el trabajo. Para la siguiente clase. Y un favorcito, los compañeros que están exponiendo, los 4, van a listar unas 5 preguntas, por favor, para hacerles a los compañeros que no están exponiendo, ¿ok? Para hacer esto más participativo, ¿ya? 3 preguntas, 3, cada uno de ustedes hace 3 preguntas y obviamente no las publican, sino me las hacen llegar para que nosotros hagamos esas preguntas a los compañeros que no están exponiendo, ¿ok? Sí, muchachos. Sí, está bien, licenciado. ¿Hasta cuándo le haríamos llegar las preguntas, licenciado? Ese rato antes, ¿no? O sea, que sean preguntas relacionadas a lo que están exponiendo ustedes, ¿no? Para que sus compañeros les demos chance a que ellos puedan aportar también. ¿Ok? ¿Ya, muchachos, están ahí? Bien, licenciado. Sí, licenciado, está bien. Compañeros queridos, les mando un abrazo entonces, nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? Un abrazo para todos, cuídense. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Bien, que les vaya bien. El miércoles, chao. Miércoles.